Fue una clasificación muy cambiante que dio sorpresas y emociones desde el inicio hasta el final. Algunas alegrías y otras decepciones. Y esto coloca todo en su lugar para una carrera que será peleada por 6 pilotos en la parte delantera. Vamos al resumen de la quali del Gran Premio de Azerbaiyán. Los pilotos salieron al asfalto en cuanto se anunció la bandera verde. El reto para los corredores era encontrar el circuito limpio porque el tráfico iba a ser un punto importante para quienes abrían la vuelta más tarde. Los RB20 iniciaron su giro primero que nadie. Buscaron plasmar un tiempo competitivo en el primer intento. Y la realidad es que lo lograron. Max Verstappen ejecutaba una buena vuelta aunque fue superado por su compañero de equipo de inmediato. Sergio Pérez mostraba una confianza muy importante con la que consiguió cronometrar el 1:43.436, siendo la referencia en ese primer momento. El reto también iba a ser la gestión perfecta de los neumáticos para los aspirantes a la pole. Lograr tener 2 juegos de gomas nuevas para la Q3 era determinante. Los SF24 también dejaban ver su potencial. Leclerc se quedaba cerca, aunque no lo suficiente en ese primer giro. Los separaba 10ª hablando del monegasco y el mexicano. Sainz algunos minutos después recortaba también los tiempos del monegasco y se adueñaba de la segunda posición, con el tiempo de 1:43.517. Para ese momento aún no había nadie capaz de mejorar el primer intento de Checo. Aunque claro, la pista estaba evolucionando de manera progresiva, por lo que las prestaciones iban a ser mucho mejores en la parte final. Los McLaren no estaban siendo esa fuerza importante que nos habían acostumbrado en las últimas carreras. Especialmente Lando Norris no estaba logrando ejecutar una buena vuelta. Se encontraba muy lejos el británico a casi medio segundo del mejor tiempo. Llegó a desarrollar más intentos aunque no conseguía acercarse demasiado. Hablamos de que todavía estaba alejado en referencia a los tiempos que estaban peleando el top 3 en la primera quali. Seguimos adelante y como te mencioné, la evolución en las condiciones estaba entregando grandes oportunidades para que los corredores recortaran sus cronos y así buscar la salvación en los últimos giros. A falta de 5 minutos para el final, Leclerc se colocaba primero bajando al 1:42.775. Esto lo lograba con una vuelta bastante consistente en los 3 sectores. Es ahí donde muchos comenzaron el segundo intento. Por otro lado, algunos ya no salieron de los boxes luego de haber afianzado su pase con su primer vuelta. Este fue el caso de Pérez, por ejemplo, con ese único giro. Después ya no vio acción en la Q1. El recorte de los sectores para los que estaban en la vuelta fue sustancial, con tiempos mucho más bajos a comparación del inicio. La referencia ya era Charles. Los hombres en riesgo en ese instante eran Stroll, Ocon, Bottas, Ricciardo y Zhou. Uno de los que se encontraban justamente en esa línea del límite hablando de la salvación o el descarte era Verstappen. Aún no se sentía cómodo y tuvo que completar más vueltas para estar seguro. Su intención era evitar una sorpresa desagradable, porque hasta ese momento no estaba siendo consistente y sus tiempos eran altos a comparación de los primeros puestos. Iniciaron el último intento del primer filtro y por supuesto que nadie quería quedarse fuera. Quedaba 1 minuto y medio cuando comenzó la definición, en donde el neerlandés iba a buscar la salvación. Sabía que si no mejoraba sería una catástrofe su eliminación, por el panorama que se encontraba en el Mundial de Constructores y también de Pilotos. Aunque al final pudo asentarse en el trazado y consiguió un mejor desempeño que lo dejaba de manera firme en la tercera posición. Los jóvenes corredores Oliver Burman y Franco Colapinto hicieron un gran trabajo, colocándose en zona segura. Hasta ese momento estaban siendo muy fuertes en la zona media de la parrilla, llevando al Haas y al Williams a la Q2 en esta clasificación. El argentino se quedó en la 8ª posición y el británico 13º, después de haber sido muy consistentes. Colapinto estaba ejecutando todo sin haber corrido en Azerbaiyán antes, lo que era una muestra de gran adaptación y buenas capacidades. El que no tuvo para nada una buena sesión y sorprendió a todos con su eliminación prematura fue Lando Norris, que se quedaba en la 17ª plaza, luego de haber cometido muchos errores y no haber logrado la puesta a punto correcta. Recientemente se le criticó bastante a McLaren por no priorizar al piloto más cercano a Verstappen en la lucha por el campeonato de pilotos.
Pero con este tipo de actuaciones, el número 4 de la grilla se está descartando por sí solo. La consistencia lo es todo en alguien que busca consolidarse en la categoría reina del automovilismo, y Lando no estuvo a la altura de las exigencias. El inglés podrá exigir que la organización trabaje a su favor, pero si no está presente es imposible que pueda ejecutarlo. Los eliminados acá fueron Ricciardo, Norris, Bottas, Zhou y Ocon. Se repitió la tendencia con los pilotos saliendo de inmediato para tratar de hacer una vuelta consistente en el primer intento. Algunos salieron con neumáticos usados para tomar las referencias en ese primer giro y así lograr hacer el mejor tiempo en el segundo, cuando las condiciones en el trazado mejoraran también. Los equipos contendientes al pase a la Q3 ya estaban pensando también en la gestión de las gomas. Los primeros en completar el primer giro fueron los Ferrari, con Leclerc cronometrando el 1:43.422. De inmediato Sainz finalizaba superando a su compañero con el 1:43.225. Una muy buena vuelta por parte del madrileño. Los Escarlata no habían hecho tiempos tan fuertes porque Russell y Piastri comenzaron a recortar esas referencias de manera clara. George se colocaba primero gracias al 1:42.785, pero Oscar lo superaba de inmediato por casi 2 décimas. Aún así seguían siendo tiempos altos. Los RB20 fueron los últimos en cerrar la vuelta, con Verstappen haciendo récord en el segundo sector. Esta es la zona más trabada del trazado. Gracias a eso se colocaba primero a más de medio segundo, con el 1:42.042. Eran señales prometedoras. Checo terminaba justo de inmediato y quedaba segundo, aunque a más de 2 décimas a pesar de haber hecho récord en el primer sector. Pero eran 2 pasos importantes de Red Bull luego del bajón de rendimiento que habían tenido en las últimas carreras. Una recuperación valiosa para ese auto. Faltaban 8 minutos para el final. Todos los pilotos que seguían en la lucha ya habían terminado la primera vuelta, y los que estaban en riesgo en ese instante en la eliminación eran Colapinto, Alonso, Gasly, Tsunoda y Stroll. Cuando estábamos a 6 minutos del final, Sainz y Leclerc comenzaron su giro con neumáticos nuevos. Desde el primer sector demostraron que los SF24 tenían algo interesante que ofrecer, en especial Charles, que estaba quitándole el récord a Verstappen en el segundo sector. A pesar de eso, se quedó corto a solamente 14 milésimas del neerlandés. Todavía quedaba ver la capacidad de los McLaren y los Mercedes en esas circunstancias. No había una definición absoluta. A solamente 2 minutos del final se iba a definir el pase al top 10. Los W15 mostraban ser competitivos, eran los más veloces en el tercer sector, pero todavía lejos de los aspirantes a la primera plaza, que estaban siendo superiores en el número 1 y 2. Piastri estaba dando señales interesantes con ese MSL38, dejando en claro que estaba para pelear cosas importantes este fin de semana ese auto, a pesar del desastre que vivió McLaren en esa Q1. Oliver Burman estaba sorprendiendo mucho con ese desempeño que estaba entregando. Colocó momentáneamente su Haas en la zona de salvación, aunque lastimosamente para él quedó fuera en la 11ª plaza, luego de que se quedara corto por 1 décima. A pesar de eso, entregó un gran papel el piloto de apenas 19 años. Fue capaz de superar a su compañero de equipo, Nico Hülkenberg, situación que Magnussen no había hecho con tanta frecuencia. Franco Colapinto estaba mostrando una buena evolución en Bakú, siendo capaz de colocarse sexto en un segundo intento, y llevando su auto a la definición de los 10 primeros, lo que era una gran noticia para Williams, y por supuesto en especial para el piloto argentino. Por cierto, es otro fin de semana en donde Lance se queda muy por debajo de las expectativas de Aston Martin, y ni qué decir hablando en comparación con su compañero de equipo, Fernando Alonso, que llevó la MR24 a otra Q3. Los descartados fueron Burman, Tsunoda, Gasly, Hülkenberg y Stroll. Vamos ahora a la definición por el primer puesto. Pero antes no olvides dejarnos tu like si te gustan este tipo de resúmenes. Esto nos ayuda bastante a crecer más la comunidad. Suscríbete para estar siempre bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Al final, como siempre, te voy a colocar los horarios para la carrera que nos espera mañana domingo y también la parrilla de salida. En este caso la estrategia era diferente.
Nadie quería salir de manera anticipada, porque eso significaba perder una de las dos oportunidades y dar más opciones a los rivales, si es que no ejecutaban la vuelta en el momento correcto. Pasó solamente un minuto y de inmediato comenzó la acción en el trazado de Azerbaiyán. Todos tenían dos oportunidades para perseguir la mejor posición posible en esa definición por los primeros 10 puestos. El primero en abrir la vuelta fue George Russell y su W15, que todavía no estaba haciendo ese auto fuerte y consistente. Los Mercedes eran competitivos, pero no tenían demasiadas opciones. Eran inferiores en el segundo sector y eso hacía una diferencia importante. La lucha fue intensa e inmediatamente con todos mejorando tiempos personales, pero también destapando récords en algunos sectores. Russell dejó la referencia con el 1:41.962, que no pudo superar Hamilton, aunque sí lo hacía Piastri, que estaba explotando al máximo su MSL38, llevándolo al liderato momentáneo gracias a su 1:41.827. Esta pole provisional no duró demasiado, porque los SF24 comenzaron dando un golpe sobre la mesa de manera importante, y en este caso hablamos de ambos pilotos, con Leclerc plasmando récord en el segundo sector y Sainz en el primero. Los cabalinos rampantes se colocaban 1-2 con Charles siendo el poleman momentáneo. Esto lo hacía con su 1:41.610. Sainz se quedó a 2 décimas con el 1:41.815. Estaban pisando fuerte los Escarlata, aunque Piastri estaba cerca. Hablando de los toros, los RB20 no estaban reflejando las oportunidades que se pensaba podían llegar a tener. Verstappen aún estaba lejos, y todo por algunos errores de pilotaje, además de que no encontraron la puesta a punto. Cronometró el 1:42.268, a 6 décimas y media del primer puesto. Sergio Pérez se colocaba por delante, aunque no demasiado, con el 1:42.045. Los Red Bull estaban quinto y sexto en ese momento. Los pilotos ingresaron a los boxes para esperar la segunda oportunidad. La definición la íbamos a presenciar en los últimos segundos con un juego nuevo de neumáticos para los 10 pilotos. Todos estaban tratando de explotar al máximo su monoplaza. Cuando faltaban 3 minutos para el final, todos salieron a realizar la vuelta de calentamiento, y es ahí donde vimos un momento de no creerse con Williams. Los mecánicos dejaron el ventilador que proporciona refrigeración en la toma de aire del motor, en este caso en el auto de Alexander Albon. Este se monta cuando están en los boxes y se debe de retirar obviamente cuando el auto sale a pista, pero en esta ocasión lo dejaron, lo que obligó al corredor a detenerse en la salida de los pits para tratar de quitarlo, y aunque él pedía la ayuda de los comisarios para que lo apoyaran, por reglamento no pueden tocar ningún elemento del monoplaza cuando éste se encuentre en competencia. Albon fue obligado a desmontarlo y tirarlo al asfalto para que los comisarios tuvieran la facultad de tomarlo. Esto le tomó poco más de un minuto al británico, lo que le quitó la posibilidad de abrir su segunda vuelta con gomas nuevas, porque cuando ya pudo mover su FW46, solo faltaba 1 minuto con 30 segundos. Un episodio curioso que le quitó toda oportunidad a los Williams de poder aspirar a algo más. Siguiendo adelante y pasando a la actividad, los primeros en comenzar su último intento fueron los Mercedes, seguidos del McLaren del australiano, en donde los de Toto Wolff lograron mejorar, aunque solamente tiempos personales. No estaban recortando demasiado los W15. Piastri, por otro lado, estaba ejecutando una gran vuelta con récord en el segundo sector. Parecía que iba a tener oportunidades de pelear por la pole, pero en el tercero llegó a perder un poco de lo que ganó en los dos primeros y quedó corto a 76 milésimas del primer crono de Leclerc. El monegasco había hecho un gran giro, y no solo eso, porque también estaba mejorando, quitando el récord del segundo sector al McLaren, lo que le dio la pole position al SF24 con una diferencia importante. Hablamos de más de 3 décimas con el segundo, esto gracias al 1:41.365 que plasmó. Estaba teniendo una gran inercia el hombre que ganó la semana pasada en Monza. Los RB20 simplemente no conseguían regresar a los primeros puestos. Max no estaba siendo capaz de ejecutar una buena vuelta, perdiendo mucho en los dos primeros sectores y ganando un poco en el tercero. Aunque no mejoró demasiado, le fue suficiente para subir una posición. Checo sorprendió con un récord en el primer sector, necesitaba recuperar, y cuando finalizó pudo escalar algunos puestos que lo llegaban a dejar en la cuarta posición.
a 4 décimas y media de Charles. Importante hacer mención a lo que logró Franco Colapinto. El piloto de Williams hizo una gran vuelta que le permitió quedar por delante de su compañero de equipo, que no pudo abrir otra vuelta. El argentino en este caso inicia noveno con un gran desempeño, ejecutando todo a la perfección en un circuito que es completamente nuevo para él. Tiene buenas oportunidades de sumar sus primeros puntos con una arrancada efectiva. Esta es la tabla del resumen de la quali, en donde, como te mencioné al inicio, la gran decepción fue Norris. Con esto casi entregó su única oportunidad de presionar a Verstappen por el mundial. El panorama ya es complicado para lograrlo, porque todo indica que Max podrá sumar puntos, algo que no tiene garantizado Norris. Fue un gran día para los jóvenes pilotos, también para Ferrari, que lograron adaptarse a la perfección a Bakú, pero Piastri está ahí y tiene un gran ritmo de carrera, por lo que no podrán relajarse. Mucho mérito también por lo que logró Checo, demostrando que este circuito es el que mejor le va. Mucha confianza la que tiene el mexicano y puede aspirar a un podio este fin de semana, tal vez a algo más si es que llega a tener una salida perfecta. Esta es la parrilla de salida con una actualización, y es que después de la actividad hicieron oficial la descalificación de Pierre Gasly, por lo que quienes quedaron detrás de él ganan un puesto. El panorama es interesante para el Gran Premio que tendremos este fin de semana. Todo será bastante temprano. Justamente estos son los horarios para el evento. Toma tus medidas porque es algo incómodo para América. De todos modos, no olvides que mañana tendrás el resumen de la carrera en el canal, para que no te pierdas de absolutamente nada. Suscríbete para que sepas cuando subimos el nuevo resumen. Déjanos tu like si te agrada el formato. Yo me despido y nos vemos en el resumen de mañana.